Introductorio a esta segunda jornada del sexto foro, la decana de la facultad, que no ha podido venir, pero al menos virtualmente nos va a acompañar. Ella es una profesora de Derecho Laboral, Juana Serrano. Juana, cuando puedas. Muchas gracias Fernando. Bueno, mi interés y mi plan era estar hoy allí presencialmente en este foro de voces para saludar y dar la bienvenida, ¿no?, a los ponentes de primera línea que trae hoy Fernando a la facultad. Así es que, como no puedo estar presencialmente, pero hoy las tecnologías nos permitían estar online, en la distancia, pues primero saludaros, daros la bienvenida a cada uno de vosotros y vosotras, a Luis Gonzalo Segura, que nos viene a presentar su libro. Me parece, ya con ese título, creo que uno no se lo puede perder, ¿no? La trampa ucraniana, el relato occidental a examen, ¿no? Luis Gonzalo fue teniente del ejército y forma parte de grupos de militares por la paz. Entonces, creo que su visión puede ser de lo más interesante en este curso y así haremos, seguirlo, ¿no? Muchas gracias, Luis, por desplazarte hasta Talavera y por estar hoy en nuestra facultad, la que eres muy bienvenido y es tu casa. Asimismo, pues saludar a Rafael Poch, que sé que fue corresponsal de La Vanguardia en Rusia, China y Alemania, con lo cual conocedor de este tema y con el que seguro vamos a aprender mucho, ¿no? Lo mismo que María Martínez Carmena, que es compañera y profesora de Internacional Público en Toledo. Ambos, Rafael y María, creo que además ya os he visto en otros carteles de Convoces, ¿no? Sois del foro de voces ecosociales, perdón, que lo he dicho mal, creo que ya sois asiduos. Así es que de nuevo vuelvo a agradeceros vuestra presencia en la facultad. Y por último, pero no por ello menos importante, sé que siempre se dice así, al profesor Fernando Robeta Cliver, ¿no?, que se está despidiendo antes de su jubilación con este sexto foro de voces ecosociales, y que estoy segura que aún después de esta jubilación, que creo que solo es formal, porque va a seguir estando en la facultad, seguirá haciendo este tipo de actos tan interesantes en la facultad, y se lo agradecemos, porque le pone esa nota, ¿no?, de originalidad y de salir de las asignaturas clásicas que damos en los grados, ¿no? Damos a los estudiantes esa posibilidad, y Fernando siempre con estos foros de voces ecosociales siempre pone esa nota de diferencia y de interés. Gracias a todos por estar ahí. Siento no poder estar presencialmente, aunque voy a estar detrás de la camarita del ordenador, ya que nos lo permite la tecnología, y estaré escuchando atentamente vuestros comentarios y vuestras ponencias. Mil gracias, y yo no entretengo más porque yo no tengo nada que decir. Creo que los que tenéis que hablar sois vosotros. Muchas gracias, Fernando y compañía. Gracias. Muchas gracias, Juana, y también muchas gracias a los que nos seguís por la red y sobre todo a quienes han tomado el trabajo de venir a esta sala croma del edificio inteligente de esta Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías de la Comunicación. Para mí es un gran honor, bueno, ya de alguna manera lo decía Juana, la decana, que presentar a Luis Gonzalo Segura. He tenido también el gusto de leer este libro al que hacía ella referencia y que es un poco el motivo de la exposición de hoy, que tiene dos partes. Una primera hace una crítica muy fundada y bien documentada al manejo que han tenido los medios de comunicación al respecto, y casualmente estábamos hablando que quizá este acto no ha sido suficientemente difundido porque quizá la temática o la particular perspectiva que adopta Luis para verlo no es del todo del agrado del establishment. Y también deciros que desde el Ateneo Rural vamos a promover el acceso a otros libros de él, como este libro negro del Ejército Español, que es un poco donde queda documentado las razones por las que Luis tuvo que dejar el ejército, más bien fue expulsado de él. Otros de máxima actualidad, como pueden ver en el título,
o La guarida de la bestia, que hace referencia también a otro lacra como es la violencia de género por algunos negados. No quiero robar tiempo, quiero agradecerle muy especialmente porque sé que tiene unos compromisos en Madrid ahora a las 2 de la tarde, en fin, y se ha venido con ese horario y esa disciplina que le viene de profesión muy temprano y bueno, para nosotros es un gran placer. Esperamos, como dice Juana, poder seguir contando con estos espacios para seguir con los foros y contando con Luis Gonzalo Segura, que os va a documentar de una forma pocas veces imaginable o superable, según lo que yo he podido leer de este libro, que está escrito con la máxima cautela y ponderación, ¿no? Él mismo decía que quizás el primer libro, si lo tuviera que escribir hoy, lo escribiría con esa cautela que ha conseguido, con esa templanza con que está escrito La trampa ucraniana, pero bueno, se entiende, es un hombre joven y las razones para la indignación las tenía y más que evidentes. Muchas gracias, Luis, todos tuyos. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, por supuesto, a Fernando, a Enclave de Paz y a la universidad. No es nada fácil, como comentaba Fernando, el que tengamos espacios para hablar, para debatir. Y esto ya nos da nos da una señal de lo que está pasando en España, de lo que está pasando en Occidente, y introduce un poco la trampa ucraniana en esa primera parte que es el gran engaño mediático que hemos sufrido. Es decir, lo triste cuando uno lee medios internacionales, cuando estás leyendo también lo que cuentan en la parte rusa, porque La trampa ucraniana no es un libro prorruso, ni lo va a ser nunca, porque la paz no puede tener jamás bandos. Yo siempre digo que tristemente, para ser pacifista hay que estar en contra de todas las guerras, no en contra de unas guerras sí y de otras no. Y por desgracia, que no podemos hablar de lo que está pasando en el conflicto, yo creo que ya nos da una señal de lo que está pasando. Fijaros, uno de los elementos más tristes con los que me he encontrado cuando he analizado cómo los medios de comunicación han tratado la invasión rusa a Ucrania, que es, por supuesto, un crimen atroz y algo que no debería haber pasado nunca, es que el nivel de desinformación que hay en Occidente no es muy diferente del que hay en Rusia. Es decir, a Rusia la consideramos, con toda razón, una autocracia. Podríamos discutir sobre qué tipo de gobierno hay en Rusia, pero creo que es indiscutible el nivel de falta de libertad y de enorme censura que hay en Rusia. Y sin embargo, al final, cuando nos vamos al resultado final, es decir, al nivel de engaño que vive la ciudadanía, resulta que nos encontramos en Occidente a una ciudadanía tan engañada como la ciudadanía rusa, con otros métodos y con otras formas, por supuesto. Y esto es lo que afronta un poco la primera parte, que es el engaño mediático de la trampa ucraniana. ¿Por qué? Porque en ningún caso, desde que se produce la invasión rusa de Ucrania, que por supuesto condeno, cuidado, no nos confundamos, en ningún caso hemos debatido. No ha habido debate en los medios de comunicación. Ha habido una visión única que se ha querido de alguna manera matizar con algunas visiones que pudieran ser diferentes, pero ha sido un relato absolutamente único, que además ha estado acompañado de persecuciones, de señalamientos. Es decir, se ha señalado a todas aquellas personas que tenían una visión diferente a la visión hegemónica. Y ha sido absolutamente única, no ha habido otro discurso. Sin embargo, los datos que aportan la trampa ucraniana demuestran que sí tenía que haber habido debate. No tanto por si el enfoque tenía que haber sido confrontamos con Rusia o no confrontamos con Rusia, porque al final Occidente, Europa, la Unión Europea, está confrontando con Rusia a diferentes niveles, sino tenía que haber sido ¿por qué? Tenía que haber sido partiendo de hechos verídicos. Lo que no puede ser es que asistamos a un discurso completamente falaz, que hable de buenos y malos,
clasifique a los rusos como malos y todo lo que hacen los rusos son malos y todo lo que hacemos nosotros es bueno, ¿no? Este yo creo que es uno de los elementos que introducido en los medios de comunicación yo creo que han hecho mucho daño, ¿no? Toda la persecución que ha sufrido medios de comunicación rusos, que han sufrido deportistas, artistas rusos, es algo absolutamente censurable. Es algo que el día de mañana, cuando miremos atrás, sentiremos mucha vergüenza por lo que ha pasado. Fijaros, en los medios de comunicación, sobre todo analizo el diario El País y también de forma un poco más marginal el diario.es, puesto que son medios que entiendo que han sido los más ponderados, los más moderados en el trato de lo que estaba pasando en Ucrania. Ya no digo cada vez que he tenido que leer, porque tenía que leer todos los días, diarios como El Mundo, como El Español, como El Independiente, las barbaridades que se han llegado a escribir. Es decir, ya no es que esté bien o esté mal lo que haya hecho Rusia, que por supuesto es atroz y está mal. Lo que ocurre es que no nos pueden engañar. ¿Cómo nos han engañado? Nos han engañado para empezar intentando que creamos que la invasión rusa de Ucrania forma parte de un movimiento expansionista e imperialista ruso. Que además, en el diario El País, se podía leer en diferentes entrevistas y personalidades que aseveraban que el objetivo de Rusia era reconquistar todo el antiguo espacio soviético, incluso llegar a Lisboa. Eso lo escribió una novelista, que desde luego debe ser una gran novelista, pero desde luego en términos geopolíticos no debe estar muy al día, porque claro, defender que el objetivo de Rusia es llegar a Lisboa, pues bueno, creo que es como mínimo insultante. Y este es el nivel con el que nos hemos encontrado. Lo cierto es que evidentemente la invasión rusa de Ucrania es absolutamente condenable, pero tiene un contexto. Y ese contexto es el que los medios de comunicación no nos han explicado. Y en el libro, en la trampa ucraniana, intento explicar por qué Rusia no puede tener nunca como objetivo recuperar el antiguo espacio soviético. Pues hay unos datos que lo dejan muy claro. Evidentemente, Rusia gasta en defensa 3 veces menos que la Unión Europea. Rusia está gastando unos 62.000 millones de dólares en defensa y la Unión Europea estaba gastando antes del conflicto 198.000 millones de euros anuales. Además, Rusia tiene un ejército, o tenía un ejército, evidentemente esto ha ido evolucionando durante el conflicto, de unos 900.000 militares, de los que la mayoría ni siquiera eran profesionales, porque ellos no tienen un ejército profesional, tienen un ejército mixto, formado por militares profesionales, pero también por militares de reemplazo. Mientras que en Europa teníamos 1,4 millones de militares, es decir, 500.000 militares más que los rusos y 100.000 militares más que los norteamericanos. No sé si alguien empieza a contextualizar cómo puede ser esto posible. Entonces, evidentemente, Rusia en ningún caso puede querer confrontar con la Unión Europea ni con Europa en términos militares, porque es insostenible. No se conoce históricamente ente que gaste 1/3 menos en defensa y que además tenga un ejército casi un 50% inferior, si no más, en términos cualitativos, y pretenda confrontar con otro. Además, en términos humanos, demográficos, ni siquiera tiene esa capacidad, porque para confrontar Rusia con la Unión Europea tendría que tener un ejército de entre 6 y 9 veces superior al europeo. Es decir, que para plantearse Rusia confrontar con la Unión Europea debería tener, en lugar de 900.000 militares, mínimo unos 9 o 10 millones de militares. Cuidado, estamos hablando de un país de 140, 150 millones de habitantes, con lo cual ni siquiera en términos demográficos es sostenible. Pero es que además en términos económicos estamos hablando de un país que tiene un producto interior bruto que no es ni comparable de cerca con el de la Unión Europea. Entonces,
transmitirnos que lo que pretende Rusia es expandirse por toda Europa, que un medio como El Español difundiera un sábado al mes de comenzar la guerra que Rusia se estaba preparando para atacar un país de la OTAN en las siguientes 48 horas, que claro, cuando leí eso dije, madre mía, sábado, 48 horas, pues de aquí al lunes, ¿cuál va a ser el país de la OTAN que va a atacar? Bueno, es una auténtica barbaridad. Evidentemente, sencillamente es que no es sostenible. No es que Putin quisiera o no quisiera confrontar, es que no puede, no podría. De hecho, estamos viendo las enormes dificultades que está teniendo Rusia en Ucrania, enfrentándose a un país que hasta ahora lo que ha recibido ha sido material obsoleto en la mayoría de los casos. Cuando se analiza el material militar con el que Ucrania ha sido capaz de hacer frente a Rusia, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos es material obsoleto, ni siquiera ha recibido aviación, con lo cual obviamente Rusia no está en condiciones militares de confrontar con la Unión Europea. Sin embargo, a nosotros nos han hecho creer que sí. Y este es un engaño del que obviamente no merecemos sufrir y que ha condicionado la visión que hemos tenido muchos ciudadanos con respecto al conflicto. Entonces hemos sido engañados, por supuesto, en cuanto al ánimo expansionista o imperialista de Rusia, que desde luego no es así y además encuentra un paralelismo histórico con la invasión soviética de Afganistán en el 79. Cuando la Unión Soviética invade Afganistán en el 79, en lo que fue la trampa afgana, y de ahí la trampa ucraniana, la Unión Soviética, desde luego, lo último que tenía, eso se ha demostrado en términos históricos, era un ánimo expansionista o imperialista. Sencillamente tenía un país en sus fronteras que no quería que cayera del lado occidental. Es así de sencillo. Y de hecho, Brzezinski, que era secretario de Estado de Jimmy Carter, se enorgulleció a posteriori de la trampa afgana. ¿Por qué? Porque aseguró o aseveró que las ayudas norteamericanas 6 meses antes de la invasión soviética eran las que habían forzado a la Unión Soviética a invadir Afganistán, teniendo no tanto, por supuesto, o no teniendo ningún tipo de ánimo expansionista, sino teniendo el que Afganistán pudiera ser un país captado en un momento dado por los norteamericanos. En ese caso, los norteamericanos estuvieron, como siempre, con la democracia y los derechos humanos. Y por eso se posicionaron del lado de los talibanes, que entendieron que eran mucho mejor que los comunistas para Afganistán. Y así la ha ido. La trampa afgana, que Brzezinski tan orgulloso puso a los soviéticos, terminó siendo la trampa afgana en la que terminaron cayendo los norteamericanos después con una invasión de 20 años. Bien, hay enormes elementos, y no voy a entrar a todos, de paralelismos con lo que sucedió en el año 79 a lo que está sucediendo. Entonces, Jimmy Carter y posteriormente, casi de manera inmediata, Ronald Reagan, acusaron a la Unión Soviética de querer expandirse, de prácticamente querían llegar con territorio hasta África. Es cierto que venían además de una serie de derrotas durante los años 70 en términos geopolíticos, los norteamericanos, tanto en África como por supuesto en Asia, y todo esto nos enmarca a la situación geopolítica actual anterior al conflicto, en la que Estados Unidos también venía de una serie de derrotas geopolíticas de mucha consideración en los últimos 20 años. Ronald Reagan y Biden tuvieron los dos elementos muy parecidos, una retórica incendiaria, por supuesto acusaron entonces a la Unión Soviética y ahora a Rusia de querer ser expansionistas e imperialistas, y esto no es así. Otra cuestión muy diferente es que la invasión de Ucrania sea un crimen, por supuesto que lo es, sea algo que la comunidad internacional no debe de permitir, por supuesto, eso no cabe la menor duda. Pero de ahí a que haya un ánimo expansionista, imperialista, y que después de Ucrania vayan a venir más países, como han aseverado, militares, políticos y analistas en diferentes medios de comunicación, hay un abismo. Sencillamente porque Rusia no tiene capacidad ni militar, ni económica, ni demográfica para realizar esta aventura expansionista geopolítica. A lo mejor si la tuviera podríamos discutirlo, pero es que no la tiene. Y esto es lo primero que nos han engañado. No es un engaño ni mucho menos
baladí, es un engaño muy lucrativo. ¿Por qué? Porque en base a este engaño, en base a esta amenaza rusa, la primera medida que hemos tomado, que ha sido la primera medida también que se tomó en su momento, tanto por Jimmy Carter como por Ronald Reagan, ha sido aumentar el presupuesto militar. Nos han convencido de que Rusia es una amenaza y tenemos que aumentar el presupuesto militar. Pero, si antes de comenzar la guerra gastábamos 3 veces más que Rusia en defensa y teníamos un ejército que estaba cerca de duplicar al ruso, desde luego en términos de militares profesionales estábamos muy por encima del doble de Rusia, ¿cómo puede ser que necesitemos gastar más dinero en defensa para confrontar con Rusia? Ya no estoy diciendo que nos llevemos bien, mal o regular con Rusia, que eso es otra cuestión que analizaremos, ¿no? Sino nos tenemos que gastar dinero, esa es la gran pregunta, para confrontar con Rusia. Pues realmente cuando analizamos en términos militares, antes del comienzo de la invasión de Ucrania, analizamos los dos contendientes, es obvio que no se necesita gastar más dinero. Sin embargo, ¿qué es lo primero que hizo Alemania? Bueno, pues anunciar un gasto extraordinario de 100.000 millones de euros para mejorar el ejército alemán. ¿Qué hizo España? Por irnos a nuestro país, comprometerse a duplicar el gasto militar. ¿Qué hicieron la mayoría de los países, especialmente los que están más en el este de Europa? Aumentar o duplicar su gasto militar. Al final, el objetivo norteamericano que llegó a pedir Donald Trump a gritos en reuniones de la OTAN se ha cumplido. ¿Cuál era? Llegar al 2% de gasto militar con objetivo de llegar al 4%, es decir, el objetivo norteamericano es que gastemos el 4% del Producto Interior Bruto en defensa. Pero, claro, volvemos a lo mismo. Analicemos el gasto militar a día de hoy. Rusia, como todo el mundo sabe, ya no solo es que gastase 62.000 millones de dólares en el año de la invasión, o el año anterior a la invasión, en el año 2021, en defensa, sino que además venía de reducir su presupuesto militar desde su pico más alto, en el año 2013, hasta el 2021. Es decir, ese país que dicen que es expansionista e imperialista había reducido su presupuesto militar de 88.000 millones de dólares a 62.000 millones de dólares. ¿Cómo puede ser que un país que pretende ser expansionista e imperialista reduzca su presupuesto de forma tan considerable? Bien, los que llevaban aumentando su presupuesto militar justo desde esa misma fecha son los países europeos. Todos estos son datos oficiales, datos que están a disposición de los medios de comunicación, de los periodistas, no digo ya de los periodistas de investigación, de los periodistas y de cualquiera. No nos lo han querido contar. Sufrimos un permanente engaño desde que comenzó la guerra. Por tanto, en términos militares, solo hay un sector, un campo en el que somos claramente inferiores a Rusia, y es el nuclear. Pero evidentemente, con las cabezas nucleares que hay en Europa, ya hay suficiente para destruir Rusia y seguramente para destruir el planeta entero, con lo cual ni siquiera necesitamos gastar en armamento nuclear. Entonces, en todo caso, ¿qué necesitaríamos hacer con el gasto militar? Pues obviamente optimizarlo, gastar mejor, unificar Europa en términos militares en un ejército único y racionalizar el gasto. Bien, ¿qué supone eso en términos militares? Eso supone independizarse de Estados Unidos y convertirse, junto con Rusia, en la segunda potencia militar del planeta. Porque en términos militares, en términos económicos, Europa gasta lo mismo que China. Con lo cual, si gastamos lo mismo que China, ¿cómo puede ser que China sea la segunda potencia militar del mundo y Europa no lo sea? Esta es una de las grandes preguntas, ¿no? La segunda cuestión, que yo creo que es clave y fundamental en este engaño, es que se ha presentado a Europa como un aliado de Estados Unidos. Se ha presentado a Europa como un ente absolutamente independiente que en un momento dado ha decidido ir a la guerra o apoyar una guerra y posicionarse en un bando. Esto es absolutamente falso. Europa, la Unión Europea, los países de la Unión Europea no son independientes. Y esto no es algo que diga yo, basta recoger las declaraciones de Macron, de Merkel y de prácticamente cualquier líder europeo para darse cuenta que no tenemos ni un ejército único,
ni tenemos capacidad de toma de decisión en cuestiones de geopolítica exterior ni de actuaciones militares. Esto creo que es evidente. Bien, ¿cuál es una de las preguntas más fáciles y más elementales que se hacen en el libro? Bien, ¿cuántas bases militares chinas hay en Rusia? Ninguna. ¿Cuántas bases militares rusas hay en China? Ninguna. ¿Cuántas bases militares europeas hay en Estados Unidos? Ninguna. ¿Cuántas bases militares y militares norteamericanos hay en Europa? Pues al comienzo de la guerra había más de 100.000 militares norteamericanos. Entonces, la pregunta tiene su propia respuesta y es evidente. Si China no se plantearía en ningún caso que Rusia tuviera militares en su territorio, ni bases militares, ni Rusia se plantearía en ningún caso que China hiciera lo propio, ¿por qué en Europa hay bases militares norteamericanas? ¿Porque necesitan defendernos de Rusia? Volvamos atrás. Pero Rusia no era la que gastaba 3 veces menos que Europa y tenía un ejército inferior al europeo y tenía un Producto Interior Bruto inferior al europeo y tenía 3 veces menos población que Europa. ¿Por qué necesitamos que alguien nos defienda de un tercer país que es claramente inferior a nosotros en absolutamente todos los elementos que pueden ser determinantes en una confrontación? Pues evidentemente porque somos un ente sometido a Estados Unidos, con lo cual no tenemos capacidad de decisión. Y esto se puede contemplar fácilmente en el posicionamiento de España de cara a la guerra. Primero apoyamos el enviar unidades militares, después apoyamos la negociación, después dijimos que nosotros no íbamos a enviar armas, que solo enviaríamos apoyo humanitario a Ucrania. Después sí, vamos a enviar armas. Y ahora vamos a enviar carros de combate, pero no, espera, nos dicen que no podemos enviar carros de combate, entonces ya no enviamos carros de combate. Pero 6 meses después nos dicen que sí, entonces vamos a enviarlos. Oye, ¿os acordáis de esos carros de combate que estaban tan mal y no los enviábamos en verano? Porque estaban fatal. Sí, pues ahora los vamos a enviar porque nos han dicho que los enviemos. Y todo es así. Es decir, no hay una política exterior. Europa no tiene una política exterior en determinados elementos. Tiene la política exterior que le determina Estados Unidos, ¿no? Y este es el segundo elemento fundamental del engaño. Y a partir de ahí, lo que yo he podido leer en los medios de comunicación ha sido absolutamente aberrante. Se ha jugado además prácticamente con todos los elementos, con la duración de la guerra. Hubo una teoría que duró en los medios de comunicación mucho tiempo al respecto de que la guerra iba a acabar el 9 de mayo de 2022. Esto era un auténtico disparate. Nadie comienza un conflicto para terminarlo en una determinada fecha. Bien, pues esto se estuvo sosteniendo durante mucho tiempo. Que Rusia había ganado la guerra, solo pudimos leer en los primeros 2 meses. Que Estados Unidos ha ganado la guerra es algo, que Ucrania ha ganado la guerra es algo que hemos podido leer en múltiples ocasiones. Que Putin está enfermo, que Putin va a fallecer, que hay un golpe de Estado en Rusia, esto es recurrente, cada cierto tiempo surge, cuando además esta cuestión que aseveraron con mucha alegría Javier Cercas o incluso Mario Vargas Llosa, porque se han utilizado novelistas para guiarnos en cuanto a lo que pasaba en Ucrania, y desde luego es de agradecer, porque ya que nos van a engañar, por lo menos que lo hagan novelistas y lo hagan bien, porque claro, cuando encima te engañan y lo hacen con poca calidad artística, pues no, muy buenas, no merece la pena. Entonces, pensemos ahora, por ejemplo, y hay muchos elementos que podríamos discutir, pero pensemos ahora mismo en lo que sería una Rusia post-Putin, es decir, una Rusia en la que es evidente que es una autocracia, en la que el dictador cae y de repente ese poder que ha caído tiene que quedar restablecido. Bien, ¿qué es lo que viviríamos en ese caso? Pues evidentemente una situación, en el mejor de los casos, de inestabilidad, en el mejor de los casos. Y claro, ¿qué es lo que podría pasar en un país con más de 6.000 cabezas nucleares en un estado de inestabilidad? Pues es una absoluta irresponsabilidad el pretender que haya un golpe de Estado en Rusia, el pretender la caída de Putin o el pretender que la caída de Putin nos va a ir mejor. Pues hombre, a lo mejor nos va mejor. A lo mejor llega un líder pro-occidental
y pone a Rusia al servicio de Estados Unidos, pero a lo mejor no. A lo mejor ese Adolf Putin que nos han dibujado, que era malo malísimo, se queda convertido en una caricatura en función de quién le suceda, ¿no? Esto creo que es una enorme irresponsabilidad. Creo que estamos tomando una serie de decisiones en Ucrania que no sabemos a dónde van a conducir, que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Pensemos en lo que pasó en la Irak de Saddam Hussein, que lo que pretendíamos era intervenir en Irak para democratizarla y por supuesto para terminar con el terrorismo. No terminamos con el terrorismo, no la democratizamos y surgió el Estado Islámico. Esto es lo que pasó en Irak. En Afganistán fuimos a hacer más o menos lo mismo. Vamos a democratizarla, por supuesto, porque nosotros somos muy demócratas, y vamos a terminar con el terrorismo. Y ya de paso vamos a matar a Osama Bin Laden. A Osama Bin Laden no se le mata en Afganistán, se le mata en Pakistán. Y desde luego el país, ya vemos cómo ha quedado después de 20 años y la retirada tan vergonzosa que hemos tenido que sufrir. Aparte de este tipo de engaños, teorías, disparates, hemos sufrido también un engaño completamente intencionado. ¿En qué consiste este engaño intencionado? Es en hacernos creer permanentemente que la guerra con Rusia iba a durar poco y que íbamos a ganar muy rápidamente. Entonces, al comienzo de la invasión surgió la teoría del botón nuclear bancario. Sí, había un botón nuclear bancario, no sé dónde, en algún sitio, en el que una vez apretado, Rusia iba a quedar exterminada en términos económicos. El botón nuclear bancario se apretó y no pasó nada. Pero no pasa nada, porque tenemos esas sanciones internacionales que van a acabar con Rusia en muy poco tiempo. Implementamos las primeras, no pasó nada, las segundas, las terceras, las cuartas, 5, 7, seguimos sumando. Rusia seguirá ahí. Bueno, no pasa nada, porque antes o después vamos a terminar con Rusia. Entonces nos empezaron a decir, bueno, vamos a llevar unas lanzaderas de misiles que son la leche y van a cambiar la guerra. Y sí, desde luego, cambiaron en gran parte de la guerra ese armamento que le empezamos a suministrar a Ucrania y que al principio no le suministrábamos porque eso iba a provocar la Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, ya como el relato ya ha pasado y los ciudadanos ya se han olvidado de que si se suministró este armamento a Ucrania se va a provocar la Tercera Guerra Mundial, bueno, pues vamos a suministrarlo. Entonces no os preocupéis que esto se va a solucionar. Llegó la contraofensiva ucraniana de septiembre y la gran cantidad de analistas empezaron a afirmar que por supuesto iba a haber un colapso militar. Ahí está Fukuyama, que es un muy buen analista, y una enorme cantidad de militares, analistas y políticos afirmaban que Rusia en términos militares iba a colapsar y que antes de diciembre, si es que Putin estaba vivo, porque había muchos que afirmaban que iba a fallecer, evidentemente Putin habría sido derrocado, Rusia habría caído y asistiríamos a un renacer de una Rusia pro-occidental. Bien, eso no pasó en diciembre, entonces nos dijeron, no os preocupéis porque esto, ¿cómo se va a solucionar? Con los carros de combate Leopard. Vamos a darle carros de combate Leopard, que luego fueron Leopard, Abrams, los británicos, y no pasa nada. Con estos carros de combate esto se soluciona y Rusia va a caer porque vamos a organizar una contraofensiva espectacular. Bien, ¿para cuándo es la contraofensiva? Para primavera, no os preocupéis. En nada formamos a los militares ucranianos en el desempeño de los carros de combate, les damos los carros de combate, Margarita Robles buscando los carros de combate que estaban hechos una porquería y que por cierto se los intentamos vender a Perú hace 15 años y no nos los compró porque estaban hechos una porquería, pero bueno, ahí estábamos nosotros trabajando con los carros de combate y preparando. Total, que iba a llegar la contraofensiva ucraniana que iba a terminar con la guerra. Llegó la contraofensiva ucraniana, el 8 de junio comenzó y en las 2 primeras semanas, según el New York Times, hace solo unos días, en una noticia que no se ha difundido en los medios de comunicación, las fuerzas ucranianas perdieron más del 20% del material del armamento militar, incluido armamento extranjero, y tuvieron que detener la contraofensiva y replantearla. Además, esta semana pasada, los que queráis podéis entrar y verlo, veréis en muchos medios de comunicación como nos han dicho, en ese ánimo de intentar hacernos creer que la guerra va a acabar pronto, que en la contraofensiva ucraniana se han recuperado 174 kilómetros cuadrados. Hace solo 2 semanas los medios nos anunciaban que se habían recuperado más de 256 kilómetros cuadrados. Entonces uno piensa, o
bien se han equivocado las 2 semanas anteriores, o bien Rusia ha recuperado territorio. Pero bueno, sea como sea, lo de menos. ¿Cuál es el problema? Que nos dicen que hemos recuperado 174 kilómetros cuadrados y por tanto la contraofensiva ucraniana va fenomenal. El problema es que en la contraofensiva ucraniana de septiembre se recuperaron 74.000 kilómetros cuadrados. El problema es que Rusia todavía controla 85.000 kilómetros cuadrados. Entonces, si hemos recuperado 174 kilómetros cuadrados en una contraofensiva en la que se han tenido además cuantiosas pérdidas, y no lo digo yo, lo dice el New York Times, bueno, pues no sé, las expectativas de recuperar el territorio hablan más o menos, sacando las cuentas, de unas 150.000 semanas. Esto es también, casi es un chascarrillo, pero sí que nos enmarca en las enormes dificultades que está teniendo Ucrania para ganar la guerra. Nos demuestra que las guerras no son fáciles, que las guerras son muy costosas, que van a costar muchas vidas, mucho material militar y mucho dinero occidental ganar esta guerra, porque evidentemente al final en una guerra lo importante, lo que determina una guerra es que está dispuesto cada parte a afrontar, a perder en esa guerra. Y Rusia, la sensación máxima, tal y como se han producido los acontecimientos, parece que está dispuesta a darlo todo o casi todo. Y la gran pregunta es, ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a dar? Bien, sin embargo, en los medios de comunicación no os preocupéis, que surgirá otro elemento que nos hará creer que la guerra va a durar poco, pero ya vamos camino de 18 meses. El engaño va a tener un límite y evidentemente puede acontecer un colapso de Rusia. Mañana, pasado, dentro de 2 semanas, no lo sabemos, pero no lo parece, es decir, las sensaciones no son esas. La última semana se han recuperado 18 kilómetros cuadrados, 18 kilómetros cuadrados. A 18 kilómetros cuadrados, desde luego, a la semana la situación va a ser muy complicada, ¿no? Entonces, al final, el escenario es la realidad está ahí. La realidad que quisimos contar muchas personas cuando comenzó la invasión y que no nos permitieron que llegara a los medios de comunicación. La realidad es que va a ser una guerra, en el mejor de los casos, muy larga, muy costosa en términos humanos y muy costosa, desde luego, en términos económicos y militares. Y la gran pregunta es, ¿por qué no hemos debatido al respecto de esto? ¿Por qué no hemos debatido si era lo mejor para la Unión Europea, para España, intervenir o participar de esta guerra o no? No hemos tenido posibilidad de debatir. Vuelvo a lo mismo, yo acepto y puedo aceptar que alguien diga, bueno, como ha habido generales, y ahí he dado testimonio, que han afirmado que es mejor estar bajo la tutela o la hegemonía norteamericana que bajo la hegemonía china o rusa. Me parece bien, es decir, es su opinión y la respeto, y que por lo tanto tenemos que confrontar con Rusia y tenemos que asumir todos los costes que ello pueda suponer. Me parece bien, es una postura que parte de la verdad. No estoy de acuerdo con ella, pero parte de la verdad. Ahora bien, lo que no nos pueden decir es que estamos luchando contra el mal, que nosotros somos los buenos, que los rusos son los malos y que los rusos han intervenido en Ucrania porque son malos, malísimos. Evidentemente, yo condeno la invasión rusa de Ucrania, pero no es real que los rusos sean malos, malísimos y nosotros seamos buenos, buenísimos. Es decir, hay un contexto que habría que explicar en términos históricos y que por desgracia no voy a poder explicar, que además después vienen unos ponentes como Rafael que lo van a poder explicar muchísimo mejor que yo, y yo por eso me he querido centrar sobre todo en el engaño mediático. Pero, y antes de pasar al turno de palabra, sí quisiera pediros que, si podéis, leáis un artículo que, bueno, es una de las partes que entra dentro de la trampa ucraniana, que es un artículo de María Ramírez, escrito en el diario.es. María Ramírez era, creo que ya no lo es, pero cuando lo escribió era la jefa de internacional del diario.es, es la hija de Pedro J. Ramírez, y escribió un artículo que se llama Many Sides, y lo podéis leer, en el que nos viene a decir que la OTAN es una organización defensiva irrelevante y que por supuesto Estados Unidos es muy bueno, los norteamericanos son muy buenos, Estados Unidos, además Biden, es un tipo atemorizado, y un relato que es
absolutamente insostenible. Un relato que ha contribuido a engañar a la ciudadanía. Porque vuelvo a repetir, podemos afirmar, y se puede afirmar, y es legítimo y respetable afirmar que hay que confrontar con Rusia, pero lo que no es legítimo es que nos engañen. Lo que no es legítimo es que nos digan que tenemos que aumentar el gasto militar porque Rusia es una amenaza. No, estamos aumentando el gasto militar porque estamos pagando esta guerra, porque es un tributo que le estamos dando a Estados Unidos para que continúe con esta guerra. Pero no estamos aumentando el gasto militar porque Rusia nos amenace, porque Rusia no tiene capacidad para amenazarnos, y esto es una gran mentira. Y dicho esto, bueno, pues os recomiendo La trampa ucraniana. Hay una segunda parte de la que no he hablado y hay más información que yo creo que puede ser interesante. Y nada, las preguntas que me queráis hacer, tratadme bien, no me preguntéis muchas cosas, que recordad siempre que he sido militar, entonces soy un poco limitado. Sí, yo quería preguntarte, en el plano estatal, de las cifras que he dado como la Unión Europea, porque es uno de los debates típicos sobre el gasto en educación, el gasto en sanidad, ¿no? Y a lo mejor de una forma demasiado esquemática, demasiado simplista, pues estamos acostumbrados a plantearnos siempre si el gasto de aquí en España de los 90.000 millones o de los 60.000 en sanidad, en educación, son 150.000 más o menos aproximados, frente a los aproximadamente 30.000 millones que serían el gasto de defensa, pero intentando encontrar datos más específicos, siempre me he encontrado también una barrera informativa, es muy difícil, se diluye. No llega a serlo en la Casa Real, pero es uno de esos capítulos en los que es muy difícil saber cuánto se gasta realmente en España. Has comentado unos gastos en la Unión Europea, unos 198.000 millones, ¿no? ¿Tienes una idea aproximada de cuánto es el gasto militar global en España anual y cómo ha evolucionado en este periodo de conflicto? Por supuesto, fijaros, uno de los elementos claves en España es el engaño en el gasto militar. El gasto militar es todo lo contrario menos transparente. De hecho, se repite mucho en medios de comunicación, además medios de comunicación que uno puede creer que son progresistas, que el gasto militar en España es inferior al 1% del Producto Interior Bruto. Esto es absolutamente falso. Y hay, además, una serie de grupos que se han dedicado a ir revelando cuál es el gasto militar. Uno de los problemas que nos encontramos con el gasto militar es que evidentemente hay partidas presupuestarias que generan controversia. Por ejemplo, si yo como Estado, como gobierno, le doy dinero a la industria militar, este es un gasto que computa como militar o como industrial, porque estoy fomentando la industria. Es complicado, ¿no? Al final, hay una serie de partidas que son complicadas, pero hay otras partidas presupuestarias que no tienen absolutamente ninguna complicación y que evidentemente son militares. Para que nos hagamos una idea, si siguiéramos el cómputo de la OTAN, es decir, los criterios de la OTAN para contabilizar el gasto militar, España gastaría más de un 50% más de lo que afirma que gasta. Con lo cual, nos estamos metiendo en unas cifras que son muy elevadas. El presupuesto militar, gracias a la guerra, se ha podido ampliar sin ningún problema, sin ningún filtro. Hace solo unas semanas hemos gastado 1.000 millones de euros en material militar. Se ha publicado en medios de comunicación y no ha pasado absolutamente nada. Sencillamente es como si no existiera. ¿Cuáles son las diferentes estimaciones que tenemos en función de estos elementos que son sujetos a controversia? Porque estamos hablando de que España afirma que gasta unos 10, 13.000 millones de euros al año, porque después una cosa es lo que afirma que va a gastar y otra cosa es lo que gasta. Curiosamente en defensa suele haber una desviación de entre el 30 y el 50% de lo que se dice que se va a gastar a lo que finalmente se gasta, y hablamos de más o menos unos 22.000 a 30.000 millones de euros anuales. 22.000 a 30.000 millones de euros anuales. Ahora pensemos en esa Rusia que es nuestra amenaza, y que resulta que gasta 62.000 millones de dólares al año. Pues empezamos a estar cerca de ellos, porque además nos hemos comprometido a duplicar el gasto militar en la próxima década. Entonces, si duplicamos ese gasto militar, vamos a empezar a estar, solo España, va a empezar a estar bastante cerca del gasto militar ruso. Con lo cual, ese es uno de los problemas. Además, algo que no se suele comentar con respecto al gasto militar es que el gasto militar para Estados Unidos como imperio
tiene un doble sentido y es muy importante. En primer lugar, es un tributo. ¿Por qué es un tributo? Porque la mayor parte de ese dinero va a parar a su industria militar, porque para eso la industria militar norteamericana es la más potente y la más poderosa del mundo. Aparte, por ejemplo, los últimos vehículos 8x8 resulta que nos lo han vendido 3 veces más caro que a otros países. Luego este tipo de cosas pasan, ¿no? Pero bueno, más allá de esas cuestiones, que además serían más cuestionables, porque cuando tú compras un sistema de armas, no solo compras ese sistema de armas, sino que compras unas determinadas especificaciones. Esto es como cuando vas a un concesionario y compras un coche. No es lo mismo que compres el más bajo de la gama que empieces a ir subiendo. Pero bueno, más allá de que esto sea cuestionable o no, sí que es un tributo de General Dynamics, que es una empresa norteamericana, que es la que lleva la antigua Santa Bárbara. Es un tributo y segundo, es una losa. ¿Por qué es una losa? Porque los países que están sometidos, los países que están conquistados, lo que hacen es que tienen una gran parte del presupuesto militar que no van a poder emplear, una gran parte de su presupuesto anual que no van a poder emplear en desarrollarse. Es decir, el gasto militar no solo sirve para que tributemos a la industria militar norteamericana y a Estados Unidos, sino que sirve para que nosotros no podamos desarrollarnos y por tanto sigamos en esa rueda de dependencia de los Estados Unidos, que es muy curioso, dependemos de ellos militarmente y tenemos 100.000 militares más que los norteamericanos. ¿Por qué tenemos 100.000 militares más que los norteamericanos y dependemos de ellos? Porque no tenemos un ejército único. ¿Quién es el principal país que se opone a que tengamos un ejército único? Evidentemente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tenemos un ejército único, podríamos tener menos militares, gastar menos en defensa, ser más importantes en geopolítica y además no depender de ellos. Pero eso significaría, a todos los efectos, la disolución de la OTAN. Y evidentemente la OTAN no va a disolverse. Entonces recordemos, elementos fundamentales es: el gasto militar es un tributo y el gasto militar es una losa a los países conquistados. Y nosotros somos un país conquistado. Además me hace mucha gracia porque todos estos militares de los tercios, el imperio, el Cid y todas estas cosas, es curioso porque Marruecos cada día es más importante en términos geopolíticos. Es decir, hay una batalla geopolítica que se está librando a día de hoy, mientras nosotros estamos aquí en América Latina. Hemos asistido ahora a una cumbre en la que Europa intenta recuperar ese espacio que ha perdido y esa influencia que ha perdido en América Latina, y en África. Hemos visto como América Latina, África y la mayoría de Asia han dado la espalda a Occidente. Cuando Occidente ha pedido que se sancione a Rusia, las sanciones solo han sido secundadas por apenas 40 países. Es decir, la mayoría del planeta, que es un poco el posicionamiento del libro, condena la invasión rusa, pero la mayoría del planeta no está a favor de la posición occidental. Es decir, consideran a Occidente una parte del conflicto y no están a favor de las sanciones a Rusia. Esto, ¿qué nos demuestra? Una enorme pérdida de influencia occidental en África y en América Latina. Bien, pues en África, Marruecos cada día es más importante. Y en función que vaya creciendo Marruecos y la importancia de Marruecos, llegará un día que a lo mejor Marruecos reclama Ceuta y Melilla. Y cuando reclame Ceuta y Melilla, si Marruecos es lo suficientemente importante, a Marruecos se le dará Ceuta y Melilla. Y los del Cid, los tercios y todas esas historias, pues no les quedará más remedio que decir que sí, que la OTAN es muy buena y que Estados Unidos es muy bueno. En fin, pues son cosas de la vida. ¿Cuándo habrá un mecanismo que de verdad controle y nos exija transparencia en el gasto militar? Porque resulta que casi todos los presupuestos al final siempre hay créditos especiales, préstamos especiales, y la que tú decías siempre es superior. No hay nadie que ponga límite a esas cantidades. Y realmente eso también perjudica a otros sectores, como puede ser la educación, como puede ser la sanidad, que también es una prioridad en cualquier país. Y también en gastos tecnológicos. Entonces, ¿por qué nos centramos en simplemente decir que es lógico que se aumente el gasto militar porque estamos en un conflicto? Habría que ver las verdaderas razones por las que se inició ese conflicto y por qué no se explora el intentar llegar a acuerdos, el parar la guerra y después vemos la posibilidad de llegar a acuerdos. Bueno, algo muy... Estoy de acuerdo contigo. Además, claro, uno de los elementos claves es el preguntarnos el por qué Europa acepta
batallar en Ucrania. No ya porque no sea desde luego un crimen y algo absolutamente inaceptable que Rusia haya invadido Ucrania, pero la Unión Soviética ya invadió. Por ejemplo, por favor, ya invadió en otros momentos otros países en Europa y decidimos no confrontar con ellos. Es decir, ¿cuáles son los elementos o las fuerzas que llevan a Europa en un momento dado a decidir que sí, que quiere confrontar? Evidentemente, el problema es que nos encontramos con una enorme cantidad de variables. Es decir, muchas veces, fijaros, algo con lo que yo me encuentro es que antes de la invasión había una enorme discusión entre si se iba a producir la invasión o no. Yo era de los que pensaba que no se iba a producir la invasión. Pero al final nos falta todavía mucha información, por ejemplo, de lo que ha pasado en esa toma de decisión. ¿Por qué Rusia decide invadir Ucrania y en qué momento lo decide? O sea, por ejemplo, saber el momento en el que Putin toma la decisión, que no es Putin solo, porque nos parece que nos cuentan y nos hablan que es Putin el que toma la decisión. No, es decir, nunca una persona sola toma una decisión. Esto es un auténtico disparate, pero el saber en qué momento tomó la decisión y por qué nos ayudaría mucho. Seguramente eso no lo sepamos nunca o tengamos varias versiones. Esto es lo que sucede muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Pero sí sabemos que hay una serie de fuerzas en Europa que nos están empujando a la confrontación. Bien, estas fuerzas nos van a seguir empujando a la confrontación mientras que no haya fuerzas que estén en contra. ¿Cuáles son las fuerzas que normalmente suelen estar en contra? ¿Y por qué tenemos que pensar en el conflicto del 79 de la Unión Soviética con Afganistán? Porque en el 79, cuando la Unión Soviética invade Afganistán, Estados Unidos expone exactamente la misma táctica que se está empleando ahora, ¿no? Un discurso incendiario, aumento del gasto militar y confrontación. ¿Qué es lo que hace Europa en esos momentos? Lo que decide en esos momentos es templar, justo todo lo contrario. ¿Pero por qué? Porque en Europa en esos momentos había unos movimientos populares muy potentes. Ahora lo que tenemos es una ultraderecha muy potente. Esto influye mucho, ¿no? Al final, bueno, hay muchos elementos de estudio, pero es obvio que una gran cantidad de esos elementos muy potentes estaban financiados por la Unión Soviética, ¿no? Hay un montón de ensayos que así te lo corroboran, incluso alguna novela maravillosa que te lo explica, ¿no? Bien, en cierto sentido, la pérdida de la Unión Soviética también ha significado una pérdida de democracia en Europa y en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque China, que es el país que está confrontando con Estados Unidos, no lo está haciendo en ningún caso en una dimensión ideológica, a pesar de que sea un país, al menos en teoría, comunista. La confrontación de China con Estados Unidos no se está produciendo en las mismas dimensiones que se produjo la de Estados Unidos con la Unión Soviética. Y esto al final está marcando y está condicionando también el resultado de Europa. He ahí que a lo mejor China tenga que plantearse otro tipo de políticas o no lo sé, pero es cierto que ese planteamiento diferente sí ha podido influir y es evidente que los movimientos populares en España a día de hoy son mucho menos poderosos de lo que eran hace 25 o 30 años. Pensemos en los movimientos sociales que había, en el no a la guerra. Todo eso al final no es que no haya personas dispuestas a llevarlos a cabo, es que esas personas también necesitan una financiación y entonces la tenían, ahora no la tienen. Entonces esto condiciona mucho ese tipo de fuerzas. Después el relato lo que nos demuestra es que el nivel de engaño de la ciudadanía occidental es muy parecido al nivel de engaño de la ciudadanía rusa. Lo cual no quiere decir que los métodos sean los mismos, por supuesto son diferentes, pero fijaros, al final, aunque los métodos sean diferentes, el nivel de engaño de la ciudadanía es el mismo. Con lo cual nos tenemos que plantear si somos igual de engañados o tenemos el nivel de engaño de los rusos, tenemos el mismo nivel de democracia de los rusos. Porque claro, aquí ha habido unos medios de comunicación, ha habido unas instituciones gubernamentales que han empleado una campaña para eliminar a un partido político. Esto se dice pronto, pero ¿es eso prueba de democracia? No me lo parece. Que el gasto militar se oculte a la ciudadanía es una prueba de salud democrática, no me lo parece.
que tengamos el nivel que tenemos de pluralidad dentro del ejército español, que es un nivel que nos demuestra el nivel de democracia de España. Bueno, creo que es evidente. Es decir, se ha expulsado, Margarita Robles expulsó a un cabo demócrata por firmar un manifiesto antifranquista. Al final le ha dado la razón un tribunal, pero el mero hecho de que eso haya pasado, yo creo que ya nos marca el nivel de la judicatura, los medios de comunicación, cómo están claramente posicionados de una parte y cómo no existe una pluralidad. No es que yo no haya podido hablar de este libro, es que no se puede hablar de según qué temas, o te lo permiten contar de forma muy marginal para que sepan qué pasó. Fijaros, os cuento una anécdota de las muchas anécdotas mediáticas que puede haber. Hace un mes más o menos, se publicó una de las noticias más escandalosas que se han publicado en todo este año. Y pasó absolutamente desapercibida, es decir, nadie la recogió en las tertulias, a nadie le pareció escandaloso. Un periodista del País hizo un análisis muy sencillo sobre los resultados del CIS en cuestión de a quién votan los militares y policías. Entonces, resulta que el 38% en las encuestas que ha realizado el CIS, el 38% de los militares, policías y guardias civiles votan a Vox. Bien, el 38%, estamos hablando de casi el triple de lo que vota la ciudadanía, casi el triple. Esta noticia tenía que haber sido un escándalo. Esta noticia en Alemania habría generado una investigación de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos policiales. No pasó nada, no la leyó nadie. La leímos los 4 frikis que nos dedicamos un poco a este tema. Y es una de las noticias más escandalosas, porque no es que yo pueda decir que hay ultraderecha en el ejército, no. Es que estamos cogiendo unos resultados de unos estudios sociológicos para demostrar que tenemos un problema claro ideológico dentro de las Fuerzas Armadas. Un país democrático no habría tolerado esa noticia. Es decir, habría respondido a esa noticia de forma muy contundente. Aquí no hay respuestas. No sé cómo andamos de tiempo. Tenemos todavía unos minutos, Sí. si quieres. Es que los medios de comunicación, a veces yo me pregunto, ¿dicen la verdad? Porque yo creo que todos sabemos que pertenecen a una serie de poderes y de personas. Entonces, intentan crear una determinada intereses en la opinión pública, y eso es evidente que ocurre en este caso con la guerra de Ucrania. Porque ¿cómo sabemos la verdad? Es imposible, porque además tú sabes muy bien que hay censura en todo esto, y hay determinadas cosas que como que están ocultas, y realmente no tenemos poder de analizar, la ciudadanía normal, el poder de analizar por qué está ocurriendo todo esto, ¿no? Nos dan datos y a veces tenemos que confrontar con otros medios, pero normalmente están muy dirigidos, ¿no? Y la información es muy manipulable. En lugar de contrastar y decir la verdad, lo que se hace es intentar, como tú decías, de incendiar, de dar una información sesgada para dirigir la opinión pública. Y ese es un problema muy grave. Sí, de todas formas, estando de acuerdo contigo, hay una cuestión que yo creo que tenemos que bajarnos del terreno genérico a lo concreto. Cuando empezó la guerra, al poco tiempo, yo no recuerdo una de tantas cosas que se organizan en Talavera, que aunque parezca que no, se organizan muchas cosas, en este caso es de la Asociación Manuel Azaña. Un asunto que a mí me llamó mucho la atención, eso lo comentas, es la degradación que se había producido hasta llegar a este último conflicto. Me refiero a la degradación de los puntos de vista periodísticos. No, se ponía un ejemplo muy sencillo, no me acuerdo quién lo hacía, ya os digo, ni en qué reunión, pero comentaban cómo en la guerra del Líbano, en el conflicto árabe-israelí en general, había periodistas por los dos lados, con ciertas dificultades, con visiones cegadas, pero había. Como en el tema de Irak, que has comentado tú antes, hace no tantos años, que lo vivimos la mayoría de los que están aquí, se vio, aunque amenazado, ¿no? Y aunque algunos lo pagaron con la vida, que había todavía corresponsales del lado iraquí, no solamente del lado de la fuerza de ocupación, y cómo sin embargo el siguiente paso en esa escalada, y bajando en terreno concreto, se había dado en este conflicto de la guerra de Ucrania, es que no hay corresponsales, no hay gente que te esté transmitiendo información del otro lado, ¿no? Entonces, claro, cuando sobre esa idea que dice genérica de que en la guerra la primera víctima es la verdad y tal, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Puedes poner incluso el ejemplo tan terrible de la guerra de España, ¿no? Donde después de lo que pasó en Badajoz, pues no permiten a la gente durante 2 días entrar, a los corresponsales.
y aquí en Talavera se saquea, se viola y tal, pero no pueden entrar corresponsales a verlo 2 días. Pero después de 2 días algo llegaba, algo se comunicaba, algo se comentaba, pero es que en esta guerra, que yo sepa, corrígeme si me equivoco, Luis, es que no hay ninguna información que nos llegue de corresponsales españoles, por ejemplo, que estén en el lado ruso. Sí, a ver, Y un periodista de a ver los hilos. El problema es que, claro, están siendo absolutamente machacados a nivel mediático. Uno de los problemas que nos encontramos en democracias como la española es que sí, evidentemente, a las personas que tienen un discurso diferente no se las asesina o no se las encarcela. Esto perfectamente pasaría en Rusia, por supuesto, pero se las margina. Entonces, al final, el resultado final es el mismo o muy parecido. Es decir, porque si hay una visión que merece tener al menos el mismo espacio que la otra para que pueda haber un debate equilibrado, se queda condenada a la marginalidad, pues evidentemente no hay ninguna posibilidad, ¿no? Entonces sí que lo hay. Además, algo que nos enfrentamos es que todo este engaño mediático va a costar mucho tiempo deshacerlo. Es decir, cada vez que se habla aquí con una persona que ha sido engañada, tiene tan claro que los occidentales son los buenos y los rusos son los malos y que todo lo que está pasando en Ucrania es culpa de Rusia y que todo lo estamos haciendo bien y todo es perfecto y todo es maravilloso, que claro, ni siquiera dándole datos, ni siquiera demostrándole que le han engañado, se va a poder conseguir que esa persona tenga un mínimo al menos de apertura mental, de apertura, de visión, para poder analizar los datos. Fijaros este dato que os estaba dando de la semana pasada. Los medios de comunicación nos reproducen casi como si fueran gabinetes, que la contraofensiva ucraniana se han recuperado 174 kilómetros cuadrados. Ninguno te dice que quedan 85.000 kilómetros cuadrados por recuperar. Y es tan sencillo como, vale, sí, hemos recuperado 174, pero ¿de cuánto? ¿Cuánto nos queda para...? Y bueno, es cierto que no es lineal, es decir, no tienes que recuperar los 85.000 kilómetros cuadrados, sino que hay un punto a partir del cual, evidentemente, cuando has recuperado ese territorio, pues has generado el colapso del enemigo, ¿vale? Pero ¿cuál es ese punto? Explícamelo. Vale, mira, hemos recuperado 174 kilómetros cuadrados, pero estimamos que para derrotar a Rusia tendríamos que recuperar ¿cuánto? No me lo cuentas, no hemos recuperado 174 kilómetros, así que vamos muy bien. Ya, pero es que eso y nada es lo mismo. Entonces, tú como periodista, cuando te dan esa noticia, como mínimo te tienes que preguntar. Digo yo que tiene que haber algún periodista en todos los medios de comunicación españoles que han publicado esa noticia de los 174 kilómetros cuadrados, que se pregunten, ¿esto es mucho o es poco? No ha habido nadie que se haya preguntado, ¿esto es mucho o es poco? Es absolutamente tremendo. Fijaros, como anécdota, os cuento para que veáis cómo funcionan los medios de comunicación y medios que podríamos creer que son medios de comunicación respetables, ¿no? Fijaros, cuando publico el libro negro del Ejército Español, este libro se publica en el 2017. En el 2017 había una coyuntura en la que el Partido Popular estaba en el poder. Entonces, publicar esto, los medios de comunicación, entre comillas, progresistas, por ejemplo, Julia Otero, el programa de Julia Otero, esto lo consideraba guay, porque claro, era darle una castaña al ejército y encima darle una castaña al gobierno del Partido Popular. Bien, esto es guay para ellos, bien, pues lo difundieron. Pero entonces llega 2018 y cambia, llega el Partido Socialista al poder y presento este libro, En la guarida de la bestia. 40 relatos de mujeres acosadas y agredidas sexualmente dentro del ejército. Dentro de este relato hay un caso de un capitán que y está condenado por ello, que fue condenado por agredir sexualmente a 28 reclutas en un centro de formación. 28. Le condenaron, cumplió 2 años, el día que entró en prisión le dieron una medalla, cumplió 2 años y se reincorporó a su puesto de trabajo como si no pasara nada. ¿Os imagináis a un profesor que hubiera agredido sexualmente a 28 alumnas, que hubiera sido condenado por ello y que a los 2 años volviera a la universidad como si nada? Bueno, aquí hay casos espeluznantes, hay violaciones,
casos absolutamente espeluznantes. Hay datos que demuestran no que pasen estos episodios, sino la impunidad de estos episodios dentro del ejército. Entonces voy a Julia Otero, le digo, oye, quiero presentar el libro, pero te voy a dar un dato que creo que es demoledor, que no es mío, es del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Bien, resulta que en el ejército, en aquel momento, había 3 años en los que se habían producido tasas de agresiones sexuales en el ejército entre 4 y 8 veces superiores. Entre 4 y 8 veces superiores a la ciudadanía. Es decir, una mujer dentro del ejército español, dentro de un cuartel, tenía entre 4 y 8 veces más posibilidades de ser agredida sexualmente que en la calle. Un escándalo. Un Julia Otero, progresista, feminista. Era fantástico. Hombre, pues mira, no hablo con ella, hablo con quien se encarga del programa y dice, sí, bueno, tráeme un caso, lo hablamos. ¿Qué es lo que hicimos con este libro? ¿Y qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues se hace una entrada de 30 minutos, con lo cual estás unos 15 minutos tratando un tema, y después, pues en este caso con una persona afectada, y después pasamos de lo particular a lo general, y ya, bueno, pues entro yo y doy una visión de conjunto. Bien, entonces la idea era que fuera una chica, contara su experiencia, la agresión sexual que vivió, la impunidad, y después que se dieran unos datos que permitieran contextualizar ese episodio. Entonces, claro, de repente el día antes me dicen, no, que solo va a venir la chica. Digo, pero ¿cómo que solo va a ir la chica? Entonces, la chica va a contar su caso de agresión, que es absolutamente terrible, pero el ciudadano no va a saber si es una, si son dos, si hay muchas renuncias, si hay pocas, cómo terminan, cómo trata la justicia militar, cómo tratan los militares. Va a ser como no contar nada. Y me dice, claro, me dice, no, pero es que esto al final lo hemos decidido así. Digo, vale. Y ya, claro, me notan un poco enfadado y me vuelven a llamar. Y me dicen, no, mira, que lo que te ofrecemos es que presentes el libro durante 2 o 3 minutos y luego ya la chica habla. Digo, mira, te estás confundiendo. Yo no escribo libros para presentarlos y para venderlos. Es decir, yo lo que pretendo es que se sepa lo que está pasando. ¿De qué me sirve a mí salir ahí y contar? Mi libro es muy bueno, mi libro es muy bonito, mi libro... No es mi libro. Son las mujeres que están acosando dentro del ejército. Bien, pues no querían dar ese dato de que en el ejército, en los cuarteles, la tasa en ese momento de agresiones a las mujeres cuadruplicaba lo que ocurría en la sociedad. No querían dar ese dato, no querían dar ese contexto. ¿Por qué? Porque Margarita Robles era la ministra de Defensa, y claro, Julia Otero, Margarita Robles ya es amiga, bueno, pues ya no hablamos de esto. Llega después el ejército de Vox, la ultraderecha dentro del ejército español, y claro, ¿qué dicen todos estos? El diario.es, Julia Otero, etc. Que nada de la China, ¿cómo vamos a hablar de eso? Si está Margarita Robles ahí, está el PSOE. Claro, es que ahora le hacemos daño al PSOE. Fijaros las lógicas perversas que después funcionan en los medios de comunicación. Perteneció, por ejemplo, un caso conocido de Zaida Cantera, que la conocerás, ¿no? Me imagino. Perteneció El problema de Zaida Cantera es que a Zaida Cantera la acosaron estando el Partido Socialista en el gobierno y después se unió al Partido Socialista. Es un caso un tanto controvertido. Porque, claro, es como si yo estoy denunciando lo que hace el PP o el PSOE y mañana me presento por las listas del PP o del PSOE. Pues es un poco como mínimo. Entonces a ella la acusaron sexualmente estando el PSOE en el gobierno. Su abogado denunció las malas prácticas del PSOE y de la entonces ministra de Defensa, ya fallecida, Carme Chacón, y bueno, unas semanas después fichó por el Partido Socialista. Entonces no podéis imaginar la evolución que ha tenido. Sí, ya no hay acoso sexual. Pero en en el este caso ejército, lo importante es saber el ya no hay contenido ningún de problema. en qué quedó, digamos, su caso, si de alguna manera sirve de ejemplo para que se evite que se llegue a esas situaciones. Porque No, lo importante para al final que cuentas en el libro, no solamente que se sepa, sino poner los medios para que no suceda. Claro, el problema es que Margarita Robles y Zaida Cantera, claro, supongo, han puesto los medios para acabar no con el acoso sexual, sino con la información del acoso sexual. Entonces han creado unos órganos militares que se encargan de gestionar la renuncia al acoso sexual. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las mayorías terminan siendo tramitadas por expedientes disciplinarios que no salen a la luz. De hecho, hace 3 años que no tenemos estadísticas. Ese es el PSOE. Es increíble que tuviéramos más estadísticas de acoso y agresión sexual en los cuarteles
con María Dolores de Cospedal que con Margarita Robles. Y os aseguro que no tengo ninguna filia por ninguna de las dos. Las dos me han denunciado como ministras de Defensa y las dos han perdido en el juzgado. O sea, las quiero lo mismo a las dos, ¿no? No sé si tenemos más tiempo, Fernando, o no, porque yo soy lo peor. Tenemos sobre la hora, Sí. así que por mi parte agradecerte muy especialmente la generosidad, la claridad con la que has explicado, todo un ejemplo de honestidad y valentía, ¿no? Para estos últimos casos que estás planteando, en fin. Así que esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Nos quedamos con tus libros, Genial, muchas esperamos gracias. poder difundir este tipo de denuncias que tú haces con tanta honestidad y valentía. Bueno, Enhorabuena. muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Muchas gracias. Tenemos unos 3 minutos para tomar algo, en fin, y empezamos con la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias.